Albert Einstein es sinónimo de inteligencia, de ciencia, de revolución. Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre él? ¿Sabías que tuvo una hija desaparecida, que abandonó a su esposa o que tuvo un papel clave en el desarrollo de la bomba atómica, a pesar de proclamarse pacifista? Hoy vamos a mirar más allá del mito. Te invito a descubrir el lado oscuro de Albert Einstein. Una historia real, intensa y humana que pocos se atreven a contar. Si te interesa la historia contada sin filtros, con rigor pero con alma, dale like y suscríbete para no perderte nuestros próximos contenidos. Cuando pensamos en Albert Einstein, lo imaginamos como un sabio entrañable, casi como un abuelo loco y simpático que resolvía los misterios del universo con una sonrisa en los labios. Pero la verdad es mucho más compleja. Einstein nació en 1879, en Ulm, Alemania. Desde pequeño mostró un talento especial para las matemáticas, aunque su desempeño escolar no siempre fue brillante. Lo que sí fue constante fue su rebeldía. Desafiaba a sus profesores, cuestionaba la autoridad, y ya desde joven mostraba un fuerte desprecio por el nacionalismo y el militarismo alemán. Sin embargo, esa misma rebeldía que lo llevó a romper con dogmas científicos también se reflejaba en su vida personal. Era conocido por su frialdad emocional y su dificultad para conectar con las personas cercanas. Aunque se mostraba carismático en público, en privado podía ser distante, sarcástico y profundamente ensimismado. La vida amorosa de Albert Einstein fue tan caótica como su teoría del universo. Su primera esposa, Mileva Marić, una brillante matemática serbia, fue testigo de ese carácter complicado. Aunque colaboraron intelectualmente en sus primeros años, pronto la relación se deterioró. Einstein se obsesionó con su trabajo, ignorando las necesidades de su familia, y comenzó a imponer reglas rígidas y humillantes a Mileva dentro del hogar. Pero este lado oscuro no se limita a su faceta como marido. También como padre tuvo decisiones que aún hoy generan debate. Einstein conoció a Mileva Marić en el Instituto Politécnico de Zúrich. Ella era una de las pocas mujeres estudiando física en aquel tiempo, y una mente formidable. Se enamoraron, y en 1902 nació su primera hija, Liesl, en una época en que tener una hija fuera del matrimonio era un escándalo social. Lo más desconcertante es que, tras su nacimiento, Liesl desaparece de los registros históricos. Algunos creen que fue dada en adopción o que murió de escarlatina. Lo cierto es que Einstein nunca más volvió a hablar públicamente de ella. En sus cartas privadas, simplemente desaparece. Cuando finalmente se casaron en 1903, las cosas no mejoraron. A medida que su fama crecía, Einstein se distanciaba emocionalmente. En 1914 le envió a Mileva una lista de condiciones humillantes si ella quería continuar viviendo con él. Entre otras cosas, debía servirle 3 comidas al día, no hablarle a menos que él lo solicitara y abandonar cualquier interacción íntima. Mileva, profundamente herida, se fue con sus 2 hijos a Zúrich. Einstein, por su parte, nunca regresó a vivir con ellos. Su hijo mayor, Hans Albert, mantuvo una relación distante con su padre, pero el segundo hijo, Edward, fue diagnosticado con esquizofrenia y terminó internado en una clínica psiquiátrica. Einstein nunca volvió a visitarlo después de emigrar a Estados Unidos, y por si fuera poco, su vida sentimental no se detuvo ahí. Mientras aún estaba casado con Mileva, comenzó una relación con su prima Elsa Lowenthal, con quien eventualmente se casó en 1919. Sin embargo, esto no lo detuvo de tener múltiples aventuras extramatrimoniales. En una de sus cartas, incluso admitió tener al menos 6 amantes mientras vivía con Elsa. Lo más impactante es que Einstein documentaba con frialdad estos hechos en cartas que hoy forman parte de sus archivos personales. No parecía sentir culpa. Al contrario, justificaba su comportamiento como una necesidad frente a sus demandas intelectuales. Einstein fue un genio, sí, pero también fue un hombre que tomó decisiones que hoy nos hacen cuestionar su humanidad. Albert Einstein fue toda su vida un ferviente pacifista.
Detestaba la violencia, el autoritarismo y la guerra. Firmó manifiestos contra el servicio militar. Fue vigilado por autoridades por su activismo político y durante años alzó la voz en favor de los derechos humanos. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo enfrentó a uno de los dilemas más grandes de su vida: usar su influencia para advertir a Estados Unidos sobre el peligro nazi o mantenerse fiel a sus principios pacifistas. En 1939, junto con el físico húngaro Leo Szilard, Einstein firmó una carta dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt. En ella, alertaban sobre la posibilidad de que la Alemania nazi estuviera desarrollando una bomba de uranio, una tecnología devastadora que podía cambiar el curso de la guerra. Esa carta, escrita por un Einstein alarmado por el ascenso de Hitler, fue el catalizador del Proyecto Manhattan, el programa secreto que dio origen a la bomba atómica. Y aquí aparece la gran paradoja. El símbolo del pacifismo moderno fue quien impulsó indirectamente el arma más destructiva jamás creada. Aunque él no participó directamente en el desarrollo del arma, ni siquiera fue invitado a colaborar en Los Álamos debido a sus ideas socialistas. Su prestigio y su firma fueron claves para movilizar al gobierno estadounidense. Cuando en 1945 las bombas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, Einstein quedó devastado. Dijo: "Si hubiera sabido que los alemanes no lograrían construir la bomba, no habría movido un dedo". A partir de entonces, se convirtió en uno de los críticos más feroces de la energía nuclear militar. Fundó, junto a otros intelectuales, el Comité de Emergencia de Científicos Atómicos, y pasó los últimos años de su vida intentando evitar una nueva guerra mundial. Pero el dilema moral persistió. ¿Fue su decisión justificable ante la amenaza nazi? ¿O su temor lo llevó a traicionar sus principios? Esa pregunta sigue sin respuesta clara. Lo cierto es que Albert Einstein cargó el peso de esa elección hasta el final de sus días. Albert Einstein no solo fue un físico revolucionario, también fue un hombre profundamente político. Y aunque hoy es celebrado como un defensor de la justicia social, sus posturas no siempre fueron claras, ni sus decisiones coherentes. Al huir de la Alemania nazi en 1933, se instaló en Estados Unidos, donde se convirtió en un símbolo del intelectual exiliado. Desde Princeton, utilizó su fama para denunciar el racismo, el antisemitismo y el militarismo. Fue uno de los pocos académicos blancos que alzaron la voz públicamente contra la segregación racial en Estados Unidos, calificándola de una enfermedad de los blancos. En 1946, incluso fue ponente en una universidad negra, la Lincoln University, donde declaró: "El racismo es la mayor enfermedad de este país". Sin embargo, también hubo silencios difíciles de explicar. Durante el auge del estalinismo, Einstein mostró simpatías hacia el socialismo, pero fue ambiguo respecto a las purgas políticas y los campos de trabajo en la Unión Soviética. Aunque condenó el totalitarismo en abstracto, nunca fue explícito en su crítica a Stalin, lo que generó incomodidad incluso entre sus colegas. Tampoco se pronunció de manera contundente sobre ciertas atrocidades cometidas por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, no condenó públicamente los bombardeos masivos sobre ciudades alemanas como Dresde, ni la internación de ciudadanos japoneses en campos de concentración en Estados Unidos. En 1952, el entonces primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, le ofreció convertirse en presidente del Estado de Israel. Einstein, aunque era un ferviente sionista cultural, rechazó la oferta, afirmando que no tenía la experiencia ni el carácter para asumir un cargo político. Aún así, apoyó activamente la creación del Estado, y también fue acusado por algunos de mantener una visión idealizada de la causa sionista, sin enfrentar del todo los conflictos que surgieron con la población palestina. Su activismo fue admirable, sí, pero también selectivo y lleno de matices. Como cualquier figura humana, Einstein navegó un mundo complejo con decisiones muchas veces contradictorias. Fue valiente,
pero también cayó cuando pudo hablar más fuerte. Y ese es el retrato más real que podemos hacer de él. No como un héroe sin mácula, sino como un hombre enfrentando las tensiones éticas de su tiempo, como todos nosotros. Detrás del genio que revolucionó la física, hubo un hombre que amó, falló, mintió, luchó, se arrepintió, y que cargó consigo contradicciones profundas. La historia no es solo una lista de hechos, es también un espejo en el que podemos vernos reflejados. Hoy no hablamos de Einstein para juzgarlo, sino para romper con la imagen del genio intocable y ver al hombre real, con luces y sombras. ¿Te sorprendió alguna de estas revelaciones? ¿Crees que Einstein fue víctima de su tiempo o simplemente un hombre con fallas como cualquiera?